Ok. Profe, antes de iniciar te quería avisar nomás que la última tarea, o sea, ese que subiste en Classroom, el PDF es de tercero o segunda. Y te quería preguntar si podías editar y subir el nuestro. Sí, sí, claro. Claro, ni bien termine la clase. ¿Y por qué la delegada no me avisó de eso? Eso podía haber yo solucionado ya hace mucho. Me tenía que haber avisado. O sea, hay un mecanismo de comunicación que es el que se tiene que usar, ¿verdad? Para eso se designa un delegado o una delegada de curso, ¿verdad? Él esta persona es la vía para que se ponga en contacto conmigo y me avise, ¿verdad? Cuando hay este tipo de problemas. Entonces, yo no entiendo por qué la delegada no me avisó, ¿verdad? Y un delegado, porque ese es el vínculo. Ese es el camino que hay para subsanar este tipo de errores, ¿verdad? No hay problema, voy a verificar eso, termino la clase y voy a hacer la tarea. Bueno, ya que estamos hablando de las tareas y yo les quiero decir de que dentro de 15 días vamos a tener nuestra prueba de resistencia de material. ¿Qué es lo que va a incluir esa prueba? Enciendan sus cámaras, gente. Nadie tiene la cámara encendida. Y nuestras clases son con cámaras encendidas, salvo que haya algún problema, ¿verdad? Profe, yo cuando prendo mi cámara normalmente me anda muy lento mi teléfono y me saca la llamada. Bueno, está bien, pero los que tengan posibilidad deben... Ahora, yo te quiero decir algo, Federico. El examen va a ser con cámara encendida. O sea, no sé cómo vas a hacer, ¿verdad? Para tener tu Y cámara voy a ver, encendida. profe, ahí. Tienes que ver la manera Sí, para cuando de... sea me anda bien el teléfono. Tienen que O sea, ir creo que ya puedo arreglar. previendo cómo van a hacer para el día de la prueba y no tener inconvenientes, ¿verdad? Tienen 15 días para preparar eso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que va a incluir la prueba de aquí a 15 días? Va a incluir todo lo que es teoría de álgebra vectorial y también ejercicios, ¿verdad? Y bueno, van a salir ejercicios parecidos a estos que estamos desarrollando, ¿verdad? La siguiente clase ya va a ser clase 9. Vamos a ver ya, digamos, otro contenido que ya no tiene que ver con álgebra vectorial. Así es que la clase de hoy es la última que se refiere a álgebra vectorial. Y esta va a ser una clase de repaso, ¿verdad? Voy a volver a mostrar los últimos dos ejercicios que habíamos desarrollado y voy a atender las consultas que haya de manera que ustedes puedan resolver sin mayores inconvenientes sus tareas. Lo que se refiere a las tareas, además de este ejercicio, este primer ejercicio, también va a haber otro ejercicio sobre álgebra vectorial, ¿verdad? Que van a tener como para resolver. Y bueno, entonces vamos a tener dos tareas que van a ser computadas también con puntaje y además de eso la prueba. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Estamos de acuerdo? No, profe, de mi parte al menos no. Muy bien, muy bien.
Bueno, entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver los ejercicios que desarrollamos hasta ahora. El primer ejercicio que habíamos visto era este. ¿Sí? Eran dados dos vectores con sus magnitudes correspondientes y se pedía calcular A más B, A menos B, A escalar B y B vectorial A. Los vectores estaban dispuestos, el vector A formando un ángulo de 45 grados con el eje X y el vector B formando un ángulo de 135 grados con el vector A. Bueno, pedía A más B, ¿verdad? Ustedes saben de que para plantear este problema, lo primero que hay que ver es la posición del vector A, que es el primer vector, ¿verdad? Y en el extremo del mismo ubicar el vector B. Entonces, en este caso, los vectores están posicionados como para ser sumados, ¿verdad? Se puede directamente ya realizar la suma de ambos vectores. Entonces ya va a depender del método que se utiliza, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, planteamos por el método analítico. Y el método analítico, lo que propone siempre es descomponer los vectores según sus componentes. Para eso, para poder, con el vector A no hay inconveniente, ¿verdad? Pero con el vector B habría que descomponer según sus componentes y para eso hay que ver el ángulo que forma el vector B con la paralela al eje X que pasa por el extremo de A y el inicio de B, ¿verdad? Entonces se traza esa paralela para poder obtener el ángulo que forma el vector B con esa paralela o con el eje X. Bueno, y ahí al trazar esa paralela, nosotros podemos trabajar con los ángulos, ¿sí? Ahí tenemos que ese ángulo alfa podemos deducir de que es de 45 grados por ser un ángulo alterno interno, ¿verdad? Que forma el vector A con el eje X y su paralela. De ahí puedo obtener el ángulo beta, ¿verdad? Que es 135 grados, ¿verdad? Menos alfa. Alfa que era 45, ¿verdad? Y de ahí se obtiene que ese ángulo beta que forma el vector B con la paralela con el eje X es en realidad 90 grados. Entonces, este cálculo nos permite corregir la posición del vector B a su posición real, que es formando un ángulo de 90 grados con una paralela al eje X. Y de acuerdo a eso podemos calcular las componentes de los vectores. Las componentes de A, que van a ser sobre el eje X, A por coseno de 45. Sobre el eje Y, A por seno de 45. Y en lo que se refiere al vector B, sobre el eje X no tiene proyección al ser perpendicular, entonces la componente en X del vector B es 0 y en Y va a ser igual a 8. Ahí podemos realizar la suma vectorial de las componentes, ¿verdad? Y obtener las componentes del vector suma, Cx y Ci.
respectivamente. Y ahí, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos calcular el valor, la magnitud del vector suma. En este caso es de 16,65 unidades. Acá podemos calcular también el ángulo que forma ese vector suma en el eje X, utilizando las componentes. Porque las componentes con el vector suma forman un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces la componente en Y es igual Profe, a... Sí, escucho. para hallar el ángulo es de 64,851. Tuvo que Sí, hacer arco tangente de 2,13, ¿verdad? sí, la inversa de la tangente del ángulo de 2,13, sí. Inversa de la tangente del ángulo. Tal cual. Gracias, profe, por despejarme la duda. Y con eso, entonces, hallamos el ángulo que forma el vector suma, ¿verdad? De A más B con el eje X. Y ustedes saben que se necesitan tres requisitos para poder establecer la dirección, que es magnitud, dirección y sentido. Y sentido es el primer cuadrante, X o Y, ¿verdad? Entonces ahí está establecida la posición y las características del vector suma. Vamos a suponer de que este mismo ejercicio se tenga que resolver por el método geométrico. Ahí nosotros tenemos los dos vectores y el ángulo entre los dos, ¿verdad? Entonces basta con trazar ahí el tercer lado del triángulo, que es el inicio de A y el extremo de B, que es el vector suma, ¿verdad? Y aplicando el teorema del coseno, ¿verdad? Podemos calcular ese vector. Si ustedes quieren practicar, por ejemplo, podrían resolver esto A más B por el método geométrico, ¿verdad? Calculando la magnitud, la dirección y el sentido del vector. Y tiene que ser exactamente igual al que se calcula por el método analítico. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, después pide A menos B. ¿Verdad? ¿Cómo se haría A menos B? A ver, ¿cómo opinan ustedes que se hace eso? ¿Cómo Y resolveríamos A menos B? según la teoría dice que es el resultado de Neuer, el inicio de A con el extremo de menos B. Exactamente, muy correcto. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dibuja A formando un ángulo de 45 grados con el eje X. Se dibuja el vector más B formando un ángulo de 90 grados con la paralela al eje X. ¿Verdad? Y en este caso, si nosotros miramos acá A más B, A menos B va a ser ubicar el vector menos B en el extremo de A. Va a decir misma magnitud de B, misma dirección, formando 90 grados con la paralela al eje X. Pero sentido contrario. En este caso ya no va a apuntar hacia arriba, va a apuntar hacia abajo. Entonces, Y cambiaría de ese sentido entonces. gráfico hay que construir. Y después unir el inicio de A con el extremo de menos B. Y ahí plantear, ¿verdad? Ya sea el método geométrico o el método analítico para poder resolver, ¿verdad? Dependiendo de lo que pida el problema. Si es que pide por algún método en especial, se hace por ese método. O si no, se hace por el método que nos parezca mejor, ¿verdad? Si es que nos pide, ¿no?
problema no pide algún método en específico, ¿verdad? Entonces, veamos el caso de... Buenas, profe. Buenas. Para la interrupción, yo soy Fernanda Córdoba y me estoy uniendo recién porque estaba en Codas Thompson retirando unos estudios. Sí, está bien, no hay problemas. La clase está siendo grabada, así es que vas a poder tener acceso a ella. Gracias, Ok. profe. Bueno, en el caso de A menos B, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dibuja el vector A y por el extremo de A el vector menos B, ¿verdad? Y entonces, ¿sí? Entonces ya no sería más necesario dibujar B, o sea, más B. Sí, se puede también, ¿verdad? El, Para poder, digamos, entender mejor, ¿verdad? aclares. Para poder, sí, si es que te ayuda eso, ¿verdad? Si es que te ayuda, me parece fantástico, ¿verdad? No. De hecho, que digamos, la definición de resta es esa, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí se aplica el método geométrico, ¿verdad? Y para aplicar el método geométrico y calcular A menos B, nosotros necesitamos el ángulo que forman entre sí el vector A y el vector menos B. En este caso, ese ángulo es gamma. ¿Ok? Bueno, entonces, para poder establecer ese ángulo, volvemos a aplicar el teorema de dos rectas paralelas cortadas por una transversal forman ángulos notables. Ahí calculamos el ángulo beta, que es igual a 45 por alternos internos. Entonces, gamma, al ser B perpendicular a esa paralela al eje X, entonces el ángulo gamma es el complemento de beta, ¿verdad? Gamma es 90 menos beta, vale decir 45 grados también, ¿verdad? Y ahí aplicando el teorema del coseno, entonces Profe, podemos... Sí, y para hallar beta también se podría hacer así, o sea, 90 menos gamma. no, porque vos no tenés gamma. Vos no tenés gamma, eso es lo que necesitas calcular. No, no, yo digo nomás así en el caso hipotético de que se quiera hallar beta. No, pero en este caso, pues, lo que vos necesitas calcular es gamma. Gamma no tenés, bueno, sí, eventualmente podés, no, en realidad no podés saber porque solamente por la relación podés calcular beta y a partir de ahí calcular gamma. No podés saber directamente cuánto es gamma solamente mirando el diseño, sino que calculando a través de los teoremas de geometría se puede establecer, ¿verdad? Entonces, gamma se calcula de esta manera, ¿verdad? Y nos sale que es 45 grados. Y aplicando el teorema del coseno, podemos calcular A menos B, ¿verdad? Tenemos las magnitudes de A, la magnitud de menos B y también el coseno de 45, ¿verdad? El coseno de gamma. Profe, una Sí, pregunta. La recta paralela que hay que trazar, ¿verdad? ¿Siempre debe ser paralela a X o también puede ser paralela a Y? y eso ya va a depender de cómo vas a plantear tu problema. Normalmente yo hago paralelo al eje X, ¿verdad? Porque me parece que es más fácil, ¿verdad? Pero habrá alguna situación de algún problema en el que va a ser más fácil trazar una paralela al eje Y, ¿verdad? Ya depende del problema. ¿Está bien? Ok. Sí, gracias, profe. Bueno, entonces calculamos de esta manera el vector resta, que nos sale que es igual a 7,13 unidades. Ahí aplicamos el teorema del seno, ¿verdad?
¿Para qué? Para calcular el ángulo θ, que es el ángulo que forma el vector A con el vector resta. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir ese ángulo θ? ¿Para qué necesitamos ese ángulo θ? Para saber la posición del vector resta. Si ese ángulo θ es menor a 45 grados, eso quiere decir de que la posición del vector resta va a estar en el primer cuadrante, ¿verdad? Y va a formar un ángulo con el eje X en el primer cuadrante. Ahora, si este ángulo θ es mayor a 45 grados, eso quiere decir que está en el cuarto cuadrante, el cuadrante X o menos Y. Y eso significa de que ese vector resta tiene una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Para eso nos sirve calcular ese ángulo θ, que es el ángulo interno del triángulo que forman los vectores A y el vector resta A menos B. Para ello aplicamos el teorema del seno. Aplicamos el teorema del seno que establece una relación de equivalencia entre los lados del triángulo y los senos de los ángulos opuestos. Entonces cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto, según el teorema del seno. En este caso, para poder calcular θ, nosotros vamos a tomar el vector C, su ángulo opuesto, que es gamma, el vector menos B, y su ángulo opuesto, que es θ, ¿verdad? Entonces establecemos esa relación según el teorema del seno. Que el vector C es al seno de su ángulo opuesto, el seno de gamma, como el vector menos B es al seno de θ, ¿verdad? Y ahí despejamos seno de θ. Y podemos calcular entonces el ángulo que nos dio 52 grados 28 minutos 0,32 segundos. Como ven, es mayor que 45 grados. Eso significa que el vector resta está en el cuarto cuadrante. Y al restar, ¿verdad? 52 menos 45 nos da el ángulo que forma el vector resta A menos B con el eje X. Y el sentido es en el cuarto cuadrante, X o menos Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Por qué ahí se restaba, profe, el ángulo con 45? Y sencillo, amigo. Vos ves ese ángulo mu. Ese es el ángulo que forma el vector resta con el eje X. O para poder establecer la posición, la dirección del vector resta, necesitas ese ángulo para poder referirla al eje X. Entonces, ¿cuándo está completa la resolución de tu problema? Cuando tenés magnitud del vector resta, que se calculó a través del teorema del coseno, ¿verdad? Que dio 7,13. La dirección, para ello calculaste el ángulo θ, que es el ángulo interno del triángulo que forma el vector resta y el vector A, ¿verdad? Pero para poder saber la posición, tenés que restarle 45 grados, ¿verdad? Y ahí te da un ángulo de 7 grados 28 minutos 0,32 segundos, que es el ángulo, este ángulo mu, que tiene la forma de una U, ¿verdad? Es el ángulo que forma el vector resta con el eje X. Y necesitas de ese ángulo para poder establecer su dirección, que forma este ángulo de 7 grados
con el eje X, ¿verdad? Y por supuesto, eso también te permite establecer el cuadrante en el que está el vector resta. Si está en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. En este caso, nos salió que está en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Profe, una Sí. consulta. ¿Cómo se está en el segundo o tercer cuadrante? Y bueno, eso vos vas a saber de acuerdo a la posición que tenga el vector resultante. Aquí claramente vos ves que el vector A forma un ángulo de 45 grados con el eje X. Cuando calculaste el ángulo θ y te dio 52 grados, ese ángulo es mayor que 45. Entonces ya no está en el primer cuadrante. Este es el vector resta, está en el cuarto. Porque ese ángulo de 52 supera el ángulo que forma el vector A con el eje X. Ese ángulo de 52 supera ese vector, ese ángulo 52 grados supera claramente el ángulo de 45 grados que forma el vector A con el eje X. Como ese ángulo de 52 es el ángulo que forma A menos B con el vector A, entonces te da claramente la posición del vector resta. Está en el cuarto cuadrante. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien, después tenemos el producto de escalar y vectorial de A y B, ¿verdad? En un caso nos pide A escalar B. ¿Cuál es la condición? Ambos vectores tienen que partir del mismo origen. Para eso trasladamos el vector A hasta el origen del vector B, para poder cumplir con la condición de poder multiplicar los vectores. En este caso vemos de que ese vector que forman A y B es de vuelta a 45 grados, ¿verdad? Por ser ángulos correspondientes de dos rectas paralelas cortadas por una transversal. En este caso las paralelas son el vector B y el eje Y. Y la transversal es el vector A. Entonces tenemos el ángulo alfa que es de 45 grados. Y a partir de ahí podemos entonces calcular el producto escalar de ambos vectores, que es el producto de los dos vectores por coseno del ángulo. Pero nos va ahí 56,56. Y después tenemos el producto vectorial de B y A, ¿verdad? Y de B por A, ¿verdad? Entonces ahí se multiplica de vuelta los vectores por el seno del ángulo, ¿verdad? Eso da 56,56. Ahora, como el producto vectorial de esos vectores, otro vector necesita de dirección y sentido, ¿verdad? Para calcular la dirección, la teoría dice que está en un plano perpendicular al que forman ambos vectores. O sea, en un plano perpendicular a y B, ¿verdad? Y que pasa por el origen de ambos, ¿verdad? Ahora, ese plano perpendicular tiene dos sentidos. Uno, que está por dentro. Si A y B están en el plano de la pantalla, el plano perpendicular es perpendicular al plano de la pantalla, pero para adentro de la pantalla. Y hay otro plano que está para afuera de la pantalla, mirando hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, el sentido del vector resultante está para adentro o para afuera. Y eso se establece por la regla de la mano derecha. Como estamos multiplicando B por A,
Entonces ubicamos los 4 dedos de la mano derecha sobre el vector B y lo hacemos girar el menor ángulo que forma con A, en este caso alfa. Al hacer girar los dedos de la mano derecha y extender el pulgar, nos da el sentido del vector resultante. Entonces, B por A, vectorialmente, el pulgar extendido nos va a dar para dentro. Y lo contrario va a ser A por B. Porque si yo voy a multiplicar A por B, ¿verdad? Ubico los dedos de la mano derecha sobre A, lo hago girar ese ángulo alfa hacia B, el pulgar extendido me da para afuera. Entonces, ahí tenemos definido el vector. A vectorial B es 56,56 unidades. La dirección está en un plano perpendicular al que forman A y B y el sentido es entrante. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Por mi parte no, profe. ¿Se comprendió? Sí, profe, se comprendió. Sí, profe. Muy bien. Está por terminar nuestro tiempo. Vamos a reingresar en el mismo vínculo para ver el otro ejercicio, ¿está bien? Dale, profe. Voy a presentar ya el otro ejercicio para que podamos visualizar un poco. Este era el otro ejercicio que vimos. Se dan los dos vectores, pero ahora ambos vectores parten de un mismo origen, ¿verdad? Y bueno, nos pide B más A por el método geométrico, A menos B por el método analítico, B escalar a A y B vectorial A. Bueno, chicos, se está terminando el tiempo. Vamos a reingresar otra vez en el mismo enlace para completar la clase. Los espero en breve. Dale, profe.